Mari, ¿Cómo estás, Buenas comadre? noches. Bien, bien, mira aquí. Qué bueno que se conectan. ¿Está está bien? bien, Isabel, si quiere buenas noches, empezar. Isabel. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Sí, así es. Erika, ya llegaste, Erika. Buenas noches, Erika. Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo te va, están? Erika? ¿Bien? Bien, aquí. Ya lista, creo ya tienes Ando. sueño. No, estoy Ya son bien. las 9. Sí, acá son las 9, ajá. Sí, ya es tarde. Qué bueno, Erika, qué bueno que ya Ujú. están aquí. Acá Mira, está Diego también ya. sí, ya llegó Diana y Diego. A Ah, Hola. Diego, para que ahorita te pase aquí el control, Diego, ¿sale? Sí, va. Diana, bienvenida. Buenas noches, Diana. Gracias, buenas noches, muchas Buenas Buenas gracias. noches. noches. Ya Ya andamos estamos aquí. bien listas, ¿verdad? Todos. Sí, ya. Sale, Diego, mira. Ya está el público. Ya hasta Sí, ahora sí llegaron bien tempranito Hasta todos. el público, ¿eh? pues, Sí, pues ya sabemos, es la segunda parte ahorita de el pacto de Dios por su pueblo, ¿no? um, Ya estamos. Ujú. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, Padre Omnipotente, te damos gracias por permitir reunirnos el día de hoy. Queremos pedir que nos alumbres, nos ilumines, nos des todo lo necesario para poder eh, aprender y cumplir con tu voluntad en esta vida. Vamos a ser aquellos seres humanos que tú quieres que seamos. Nútrenos con tu palabra, danos la oportunidad de enseñarla y de defenderla ante todos los hombres. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anteriormente, nos hemos quedado en esta diapositiva, les había yo explicado ahí, que, eh, bueno, cometen el pecado original, ¿no? Adán y Eva, nos quedamos en esa alianza, que es la primera. Nada más un repaso rápido. Adán forma la Sí, alianza, ¿no? Cuando declara su parentesco con Eva, que sería el sí, primer matrimonio de la humanidad. Y eso quedamos que es una alianza, ¿no? Si no eras de mi familia, vas a ser parte de mi familia a través de una alianza, que es lo que Dios siempre ha querido con su pueblo. En otras palabras, Dios siempre ha cortejado al mundo, siempre ha sido ese novio enamorado, ¿no? Y nosotros pues hemos pasado a ser pues esa pareja o esa persona que va a pasar a ser parte de su familia. Y las cosas no siempre han marchado bien, porque igual que cualquier matrimonio, hay peleas, disgustos, pero la alianza con Dios pues es eterna o pretende serlo. Entonces, al final permanecemos, ¿no? Procuramos permanecer unidos a Él o Él siempre ha sido su querer. Entonces quedamos que, bueno, casi todas las alianzas han tenido como, ¿no? Su cúspide y su caída. Entonces, estábamos viendo aquí la caída de la primera alianza, que es cuando se come o se rompe esa cláusula, ¿no? De que siempre hay normas, hay cláusulas en los contratos. Bueno, no es un contrato, ¿no? Quedamos que una alianza es mucho más que un contrato. Entonces, Adán y Eva pues rompen, ¿no? Con el único mandato que tenían que cumplir, que era el de no comer del fruto prohibido, ¿no? De un árbol que andaba por ahí en el Edén. Cuando cometen pues esa falta, Dios les comentaba la vez pasada que Dios les había dicho que iban a morir, sin embargo no mueren. A cambio de eso dice acá, Dios pues los viste con pieles pues, de algún animal, ¿será? Algún animal tuvo que seguramente ser sacrificado o muerto porque se tomaron esas pieles de algún animal. Por lo tanto, aquí el judío tiene un aprendizaje de lo que es un sacrificio, ¿no? Adán y Eva no murieron, dice en el momento, pero su desobediencia tuvo que dar muerte a un animal. Es decir, cuando yo cometo un pecado, por eso dice San Pablo, el pecado trae, ¿no? La muerte, la paga del pecado es la muerte. Así se los dice, ¿no? A los romanos, si mal no recuerdo. Entonces, esa es la enseñanza. Siempre que hay un pecado, hay muerte. Y esa enseñanza va a prevalecer en el pueblo judío siempre. Y lo van a ver. Por eso a Moisés en el futuro, ¿no? De esto le encarga también los sacrificios y varios tipos de sacrificio que hay. Entonces, desde aquí ya hay indicios, ya es implícito el hecho de que hubo un sacrificio. Entonces, ya no muero yo, pero muere alguien más. Entonces, esa es también la relación con Cristo, ¿no? Nosotros ya no morimos al pecado, pero Cristo nos salva. O sea, Cristo es el que se sacrifica. Así como en el pasado se sacrificaba algún animal, un cordero, pues Cristo puede hacer ese cordero.
Entonces, esta es la enseñanza. Dice, la reparación del pecado consiste en el sacrificio de un ser vivo. Entonces, pecado es lo mismo que la muerte, o es la consecuencia pronta del pecado. Entonces, ahora comprendemos por qué el lenguaje judío, cuando habla de un revestimiento, habla de como un revestimiento de salvación. Por ejemplo, en Isaías 61:10 dice esto, ¿no? En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿No? Aquí menciona esta frase, vestiduras de salvación. ¿De dónde viene ese lenguaje? Desde Adán y Eva, ¿no? Cuando Dios los reviste. Y como que les da otra oportunidad. Dice, bueno, para Dios hubiera sido muy fácil destruir todo, la creación, y volver a comenzar. Sin embargo, Dios no es así. ¿No? Es como el equivalente a que si yo me enojo con mi esposa, la elimino, ¿no? Porque me cayó mal, porque me divorcio, le hago algo para romper, ¿no? Con el matrimonio. Entonces Dios no es así, no hace ese tipo de cosas. Dios, por el contrario, ama tanto que es capaz de perdonar infinitamente. Entonces, me gusta mucho el ejemplo que ponía un sacerdote de decir, el pecado original, dice, hagan de cuenta que toda la creación fue una obra musical y hagan de cuenta que uno de los músicos se equivocó, hizo una melodía mal o se desafinó, y eso sería el pecado original, ¿no? Es algo que no va de acuerdo al propósito de Dios, a la creación. Entonces, si el pecado original representa esa nota desafinada dentro de una obra perfecta que era la creación, una obra musical, Dios pudo haber hecho dos cosas. Una, correr al músico y decirle, ¿sabes qué? No sirves para la música, vete de aquí, porque nosotros tocamos perfecto. O le da una oportunidad al músico y toma esa nota desafinada y a partir de esa nota desafinada, para que no suene así, no suene mal, él la compone como comienza a hacer una obra ahora en esa tonalidad, ¿no? A partir de ahí surge otra canción. Y es lo que ocurre cuando ocurre el pecado original, en lugar de eliminar todo y eliminar a Adán y a Eva, lo que Dios hace es, bueno, pues a partir de aquí cumplo otra promesa. Y ahí es donde viene el Génesis 3:15, que ahorita vamos a hablar, ¿no? No eliminó todo eso, no eliminó el pecado, lo permitió, pero para un bien mayor. Es decir, ya promete una solución. Continúa, digamos, por así decirlo, otra obra musical. Otra expresión también que tiene que ver con esto del revestimiento, la conocemos muy bien en Gálatas 3:27, ¿no? Porque dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, se acuerdan que el bautismo es para perdón de pecados, es parte de la enseñanza que damos los católicos, ¿no? Eh, entonces, si somos perdonados, estamos revestidos de Cristo, ¿no? Como Adán y Eva, revestidos. Todos ya saben esta historia. Después de esto hay un destierro con el pecado, ya entrando. Y esto es muy equivalente. Seguimos este ejemplo, miren, esta analogía. Cuando imaginemos que, no sé, yo tengo un disgusto con mi papá, sería lo equivalente al disgusto de Adán con Dios o al revés, Dios con Adán. Hay un problema entre nosotros y si yo soy de México y decido hacer mi vida aparte y me voy a otro país, por así decirlo, Colombia, entonces a partir de ahí todos mis hijos nacen colombianos, ¿no? Entonces digamos lo que fue un destierro así en el sentido espiritual. Adán pecó y a partir de ahí hereda el pecado original y todos sus hijos cargan el pecado original hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para reconciliarme con mi papá? Regresar a México, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es nacionalizar a mis hijos que son colombianos, nacieron colombianos, ahora los nacionalizo mexicanos. Esa nacionalización sería lo que sería el bautismo, ¿no? Entramos en pecado original, todos lo heredamos, para regresar a Dios como hijos, al menos adoptivos, ¿no? Hay que bautizarnos, ¿no? Sería como esa la equivalencia. Entonces hay que hacer un rito, un protocolo, un proceso, ¿no? Nacimos ya, entonces esa fue la decisión, ¿no? De Dios. No es que Dios sea tirano, no es que a Dios le guste castigar, sino que es muy obvio que si tú estás con tu padre y cumples el mismo propósito que él, pero después te le unes al enemigo, ya no puedes vivir en el mismo hogar. Por eso Adán y Eva se van del Edén, pierden esa gracia, ¿no? Por así decirlo, ese privilegio que tenían de caminar con Dios. Entonces aquí dice que puso en oriente el huerto del Edén querubines como custodios, ¿no? Dice hay una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya no iban a consumir más del árbol de la vida, porque esa es una enseñanza de que ya estamos privados de la vida, ¿no? Ya no es como antes. Entonces, ya a partir de aquí ya puede haber, hay una tendencia, ¿no? O le llamamos concupiscencia. Hay hermanos separados que dicen que el pecado original no existe. Hay sectas que enseñan eso. Eh, entonces, digo, de eso de entrada sabemos que no es cierto, ¿no?
desde siempre por la tradición católica se ha enseñado, ¿no? Que esto existe y aparte en la Biblia, ¿no? Es un tema aparte que algún día hablaremos de eso. Entonces, pues ya hay pecado original y ocurre lo que es la concupiscencia, ¿no? La concupiscencia no es el pecado propiamente, pero sí es la inclinación o la atracción que sentimos por lo malo, ¿no? Cada quien tiene una concupiscencia distinta. A lo mejor algunos para las cosas materiales, algunos para las cosas sexuales, pero sentimos esa atracción, para cometer algo indebido, ¿no? Cosa que no tenía, Adán y Eva antes de pecar, ¿no? Y eso, las únicas personas en este mundo que nacieron así sin esa atracción por el mal, solamente Jesucristo y María, ¿no? Por eso María es inmaculada, fue preservada de ese pecado, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cristo es salvador de María, también lo enseñamos, nada más que salvó a María diferente, ¿no? O sea, la salvó antes de que el pecado la tocase. Entonces, miren, todo esto tiene que ver, ¿no? Eh, Dice acá, en la historia de la humanidad ahora va a consistir a partir de aquí en volver al árbol de la vida, volver al Edén, tener otra vez la filiación con Dios. Y aquí hay una enseñanza bien importante que empieza a retomar el judío. Bueno, de aquí surge, ¿no? Si ya estamos privados de la vida, ¿qué representa la vida en los animales y en las personas? Pues la sangre. Entonces, por eso acá en el Levítico, me adelanto un poco, ¿no? Por eso deja esta enseñanza a Dios. Dice acá en Levítico 17:14, porque la vida de toda la carne es su sangre. Por tanto, dice, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. O sea que, si la sangre viene a recordarnos que es la vida, por eso Dios prohíbe comer la sangre. Ahora se dan cuenta, yo lo platicaba la otra vez en la Eucaristía, por qué se escandalizan los judíos cuando Cristo les dice tienen que beber mi sangre. Porque ellos tenían muy arraigada este mandato de no comer sangre. Entonces, el mismo Dios que les prohibió ahora es el Dios que les dice, ¿no? Que tomen su sangre. Entonces en el pecado original les ponía este ejemplo, ¿no? De que si yo era mexicano, ¿no? Y ahora me voy a otro país, soy desterrado, por así decirlo, y a partir de ahora mis hijos tienen otra nacionalidad, pueden volver, ¿no? A la reconciliarse con su padre, en este caso sería Dios, ¿no? Su abuelo, ahí se tienen que nacionalizar, ¿no? O bautizar, en otras palabras, en términos espirituales. Entonces, el pecado original, pues, deja esto. Les decía esto bueno, es un punto importante porque hay gente que malentiende, dicen, es que no existe el pecado original, ¿no? Porque nosotros no tenemos la culpa de lo que cometió Adán y Eva. Eso es cierto, pero aquí el tema es que el pecado original no es algo que hayas cometido, es algo que heredaste. No lo cometiste, pero lo heredas, ¿no? Y sí hay evidencia bíblica de eso, de que si heredamos, nos corrompimos o nacemos con eso, ¿no? Desde el nacimiento. De ahí la importancia a nosotros de bautizar incluso bebés porque queremos borrarles. Dicen los protestantes, es que los bebés no tienen pecado, ¿no? Pero bueno, tienen el pecado original. Entonces, nada más por eso hay que hacer algo por ellos. No pueden morir así. No podemos arriesgarnos a que pues, nazcan y tal vez mueran y sin el bautismo, ¿no? Entonces, allá en el Génesis 3, 15, Dios hace esto que les comentaba. A partir del error de Adán y Eva, decide, ¿no? Toma una decisión. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que está hablando de que alguien va a venir, una simiente, y va a enfrentar a la serpiente. Por eso el Apocalipsis nos habla de la serpiente antigua, ¿no? Porque a eso se refiere con la serpiente antigua, allá en el Apocalipsis 12. Va a hacer esto, o promete, pues, en pocas palabras, que alguien de la simiente, de la mujer. ¿Cuál mujer? Bueno, hoy sabemos que se refiere a María, o la relacionamos con ese linaje. Porque dice enemistad entre ti y la mujer. Van a ser enemigos, no amigos. Por eso María sabemos que es inmaculada, un fundamento es este. ¿Por qué? Porque María es enemiga del pecado, enemiga de la serpiente. Si María hubiese tenido pecado, seguimos esa lógica que dicen los protestantes, fue pecadora. Ah, bueno, entonces eso significa que María es amiga de la serpiente. Entonces hay que borrarle aquí al Génesis 3:15, pero no, o sea, dice enemiga. Por lo tanto, no se lleva con la serpiente. Son opuestos. Entonces también por eso sabemos que María no, se fue preservada, ¿no? Del pecado fue preparada. ¿Y quién es la simiente? Bueno, no hay que darle muchas vueltas de que lo dice el Papa, lo dicen los obispos. Pablo ya nos lo decía a través de los Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas. Más adelante vamos a ver ese pacto con Abraham y a su simiente, porque también Abraham le habla de una simiente.
No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Vamos a ver quién es ese uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces ahí Pablo declara que esa simiente de la que se ha hablado en las promesas es Cristo. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. O sea que Cristo nos trae un nuevo pacto, de acuerdo a la luz del Nuevo Testamento, a través de una simiente, o es la simiente, ¿no?, de la que se prometió desde el Génesis 3:15. Ahora bien, no voy a tener tanto en esto, porque es un poco largo, pero San Pablo también ya nos hablaba de esta alianza con Adán y nos comparaba a Adán con Jesús. ¿Dónde lo hace? Principalmente aquí, en la carta a Corintios, la primera, ahí en el capítulo 15, por ejemplo, hace una comparación entre Adán y Jesús. Dice, porque cuanto a la muerte, pongo en rojo lo que se trata de Adán y en azul lo que se trata de Jesús, dice, porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, la muerte entra por Adán, ¿no? Y la resurrección por Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, dice, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, fíjense cómo hace esa comparación de un mediador con otro mediador. Allá en el versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, el primer hombre Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, es decir, el nuevo Adán o el siguiente Adán, sabemos que se refiere a Jesús, es espíritu vivificante, ¿no? Dice más, lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adán, ¿no? Fue hecho así, del barro. Dice, el segundo hombre, que es el Señor, o sea, Cristo, que es Dios, es del cielo, ¿vale? Entonces dice acá, acá en el versículo 49, dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, sería el Adán, de la tierra, traeremos también la imagen celestial, que representaría a Cristo. Pero dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, alguien terrenal no puede heredar el reino de Dios, no tiene que haber esta parte celestial, que la que trae Cristo. Y la corrupción hereda la incorrupción, dice. También a los romanos les habla acerca eh, de Adán con Jesús, ¿no? Y este es el fundamento del pecado original. Casi siempre los apologistas citan Romanos 5:12 al 17 para hablar del pecado original o justificar por qué existe esto. Y es muy sencillo, es muy claro, sobre todo en el versículo 17, si mal no recuerdo, ¿no? Aquí dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo. Entonces, es muy claro que para San Pablo, lo terrenal que representaría a Adán está destinado a la muerte. Tenemos que aceptar a Cristo. O sea que venimos de una naturaleza caída o debilitada. O sea, es debilitada. Hay sectas protestantes, bueno, sobre todo el protestantismo histórico, más de corte calvinista, se habla de una corrupción total, ¿no? Así que el ser humano es pecador. Pero el católico no es tan, digamos, exagerado en eso, porque todavía hay capacidad de hacer el bien. Pero para el protestante, algunas sectas dicen, no, es que estamos corruptos, no hay posibilidades, solo Cristo, ¿no? Y ahí sustentan su sola fe, solo Cristo nos salva, sola fe. Eso no es correcto porque ya hay personas que la Biblia nos dice que hallaron gracia en Dios y ni siquiera todavía aceptaban a Cristo. Un ejemplo de eso está en Hechos, ¿no? Por ejemplo, ahí con Cornelio, me parece que es, uno de estos que bautizaron, ahí dice que ya hacía Dios, ya él ya hacía obras que le agradaban a Dios. Entonces, pero todavía no se bautizaba, ¿no? O sea, hay la narración después del bautismo, o sea, todavía ni entraba, ¿no?, al cuerpo de Cristo. Entonces, hay personas que le agradan a Dios, ¿no? O sea, todavía son capaces de hacer cosas buenas, pero sí tenemos una naturaleza debilitada. Entonces, miren, aquí lo menciona claro también en los primeros versículos, ¿no? Que el pecado entró por un hombre, lo repite varias veces, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿no? Se menciona esto. Entonces, dice, fíjense acá, esto es bien claro, dice, aún en los que no pecaron, la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura de uno que va a venir, uno que es perfecto. ¿Quién es? Jesús. Entonces, por eso les digo que es la comparación, ¿no? Adán-Jesús. Nada más que uno trajo la muerte y otro eh, trae la salvación. ¿Sale? Entonces, bueno, esto con calma, si quieren lo leen en su casa. Eh, Aquí eh, vamos a pasar a otro paralelismo. Eh, el tema del sacrificio que quería hablar, ¿no? Acá en el Génesis 4:3. Fíjense, hasta ahorita, desde la clase pasada hasta ahorita, hemos visto nada más los 3 primeros capítulos del Génesis y hemos discutido un montón de cosas, ¿no? Que se conectan
con el Nuevo Testamento y con otras historias dentro del Antiguo Testamento. Es importante también que si ustedes han comenzado a leer la Biblia o se han enfocado, recuerden que ninguna historia está desconectada, es lo que quiero que vean. Es un error leer así la Biblia, como que pensar que una historia es la de Adán y no tiene nada que ver con Noé y no tiene nada que ver con Cristo, no, todas tienen algo que ver y todas se enlazan. Ahorita lo vamos a ver. Fíjense, por ejemplo, el tema del sacrificio lo mencionaba porque la primera vez que la Biblia es como explícita en hablar de un sacrificio es ahí en Génesis 4, cuando ya empiezan a hablar de Abel y Caín. Y acá se menciona algo interesante. Dice que Caín trajo del fruto en la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín, ¿no? Dice, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y ya conocemos la historia que Caín mata a Abel por envidia. Pero dense cuenta que ¿cuál era la diferencia entre las dos ofrendas? Que Abel daba lo mejor. Dice aquí, ¿no? Que trajo lo más gordo de ellas. O sea, las mejores ovejas, los primogénitos. Es decir, entonces, ¿qué significa eso? Que a Dios hay que darle lo mejor. Y entre más sea, digamos, lo mejor, es más valioso el sacrificio, es más agradable. Qué fácil sería para mí decir, voy a regalar toda mi ropa, pero con ese toda mi ropa puedo referirme a la que ya no uso. No es lo mismo decir eso a que voy a comprarle ropa a la gente pobre. Eso es un sacrificio más grande, ¿no? Porque ahí tengo que dar de mi dinero y les voy a comprar lo mejor. ¿Qué es más agradable para Dios? Que haya donado lo que ya no uso de por sí, que ya iba a tirar, o comprarle, ¿no? Cosas nuevas a la gente que necesita. Pues claro que es lo último, ¿no? Entonces, por eso ese sentido de que en el sacrificio le damos como lo mejor a Dios, hay que dárselo. Entonces, ese es el sentido de un buen sacrificio. Y por ejemplo, San Pablo, respecto a esta referencia de la ofrenda de Abel, que le agradaba mucho a Dios, mucho más que la de Caín, por eso en Hebreos 12:24 eh, escribe San Pablo, por la fe de Abel, dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Perdón, eso es en Hebreos 11. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Y acá en Hebreos 12:24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Fíjense, compara, ¿no? A Cristo con Abel, los dos ofrecen sangre, pero la de Cristo es mejor que la de Abel. Acá en Efesios 5:2, por eso dice, ¿no? San Pablo también dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. O sea, significa que Cristo también nos trae un sacrificio como parte de la alianza, igual que en todas las alianzas vamos a ver sacrificios. Eso significa que después de Cristo, llega el sacrificio más perfecto, el más agradable a Dios. No puede haber otro sacrificio más agradable que el de Cristo. Por eso es falso cuando al católico lo acusan de decir, es que ustedes son pelagianos porque ustedes creen con sus propias obras se salvan. Ustedes creen que sus obras se igualan a las de Cristo, las superan, y por eso creen ustedes que por las obras se salvan. Nos tratan como solo obras, ¿no? Y nosotros no somos solo obras, tampoco somos solo fe. Somos fe y obras juntas, sin separarlas. En eso creemos. Es cierto eso de que ninguna obra se va a igualar a la de Cristo, pero eso no significa que no sea un requisito de parte de Dios, que Él, a pesar de eso, de que nuestras obras no se asemejen a las de Cristo, sean imperfectas, aún así es un requisito de parte de Dios que hagamos buenas obras. Es necesario hacerlas, pero no es una moneda de cambio como el protestante malinterpreta, ¿no? Como que siente que es una moneda de cambio que le damos a Dios para ganarnos nuestra salvación. No es así, no es lo mismo, no valen lo mismo nuestros sacrificios, a pesar de que los apóstoles nos sugieren hacerlo. Ahí, por ejemplo, en Romanos 12:1, San Pablo dice eso. También ahí en 1 de Pedro 2:5 también Pedro habla de dar sacrificios espirituales. Aunque los podemos dar y hacer esos sacrificios, nunca se van a igualar a lo que hizo Cristo. Entonces, nos salvamos por el sacrificio de Cristo. De ahí la importancia de la Eucaristía, porque estamos tomando el mismo sacrificio, no estamos volviendo a sacrificar a Cristo, es el mismo sacrificio, lo estamos actualizando ahora en este tiempo, porque no nos tocó vivir en tiempos de Cristo, ahora lo actualizamos a este tiempo, ¿vale? De ahí la importancia de conservar el sacrificio. No es algo que ya se perdió y ya se quedó en el olvido. Y bueno, ahora vamos a pasar a la alianza con Noé. Eh, entonces, digo, esta no es una alianza muy larga. De hecho, creo que es más corta que la de Adán. La Biblia menciona ahí en los capítulos que les envié, que leyéramos previamente esto, que es a partir del capítulo 6, la historia de Noé, y llega hasta el capítulo 9.
Ya en el capítulo 10 ya habla, creo que de la Torre de Babel, bueno, de otras cosas, de otras transgresiones, pues, que ocurren rebeldías. Es algo importante que hay que destacar. No sé si recuerden, o no sé si lo mencioné, que cuando Dios hace la creación, dice que comienza hablando así la Biblia, ¿no? Que al principio había un vacío y caos, y Dios decide ordenar, hacer la creación. Hay un caos. Entonces, vamos a darnos cuenta que casi en todas las alianzas se repite ese patrón. Había caos y Dios decide poner orden. Así fue con la creación. Había un caos y Dios decide hacer la creación. Entonces, ¿cuál fue la causa de la alianza con Noé? También había un caos, pero había un caos en la humanidad. Acá en el Génesis 6:5, por ejemplo, nos dice esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, dice. Acá el verso 7, y dijo Jehová, reharé, dice, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Nada más hay que destacar algo. Cuando aquí la Biblia habla de arrepentimiento, acuérdense que no es literal, que pues Dios sí se arrepiente y Dios se equivoca, porque Dios no es como nosotros. Lo que pasa es que en la antigüedad, acuérdense que también la manera en la que está escrito esto es dirigido, o los destinatarios pues son hombres. Entonces, un hombre por cómo es, digamos que es un lenguaje por el cual un humano entendería, ¿no? O sea, literalmente no es que Dios se arrepienta, porque eso es algo muy propio de la humanidad, pero es una manera, por así decirlo, ¿no? Pues didáctica para que una persona como nosotros entienda que Dios decidió reiniciar la humanidad. Entonces, miren, acá en el verso 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios que la tierra ya aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero, aquí aparece un buen hombre. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ya habíamos leído esto, ¿no? Que algunas citas que les di, de que es una característica de los mediadores de la alianza, es que hayan gracia delante de Dios o son personas justas, que caminan, ¿no? Conforme a lo que Dios manda. Y acá, dice acá en el verso 17, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Le dice a Noé, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y dice, mas estableceré mi pacto contigo. O sea, habla en futuro, ¿no? Voy a establecer un pacto contigo, le dice a Noé. Y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, hay una promesa. Hagan de cuenta que es como cuando el novio corteja a la novia, siguiendo la analogía del matrimonio, y le dice, yo te prometo que te daré una casa, muchos hijos, y voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Hagan de cuenta que algo así hizo Dios, ¿no? Con Noé, para decirle pues que iba a hacer un pacto con él, para prometerle. Y acá en Génesis 7, pues ocurre esto, ¿no? Dice, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra. O sea, ese es el método que va a usar Dios. 40 días y 40 noches y reharé de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces hizo Noé conforme lo que Dios le dijo. Entonces ya Dios le anuncia un diluvio, pero también Dios le da una orden de construir un arca para que obviamente se salve de esto. Y bueno, ya ocurre esto de que Noé, pues se vive esto de los 40 días y 40 noches, donde comienza a haber un diluvio, a llover sin parar. Y bueno, en el cine hay varias películas, ¿no? Que hablan de esto. Creo que estamos familiarizados con esa historia. Y es también una típica historia, ¿no? Que hablamos o contamos ahí en el catecismo para los niños. Muy didáctica, una manera muy amena de hacerles ver, ¿no? Una alianza o la creación, la relación que tenía Noé con Dios. Entonces pasaron, según estos 150 días más o menos, que estuvieron hacia la deriva en el agua. Y conforme pasó, pues ya se concluyó ese tiempo. Dice acá las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Digo, todos ya conocemos, estoy omitiendo, ¿no? Pero todos ya conocemos la historia de que en el arca fue ordenada con ciertas medidas
y dio la orden Dios de que hubiera ahí animales. Entonces, pues estaba llena el arca. Aparte de las personas que se iban a salvar, había animales que iban a repoblar la tierra. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Si se acuerdan que le dije, una alianza conlleva un monte. Entonces, la tierra de Ararat tiene montes aquí, según, bueno, habla en plural, y ahí es donde el arca, cuando bajan los niveles del agua, se queda ahí plantada. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ya también conocen la parte esta de la historia en donde Moisés manda una paloma. Primero había mandado un cuervo, manda una paloma después, y al principio no hubo mucho éxito, pero ya después le trae una rama de olivo, ¿no? Y de que ya estaban pues cerca de, o tierra, pues sí, las aguas ya habían descendido, eso significaba. Entonces, cuando ya salen del arca, o Dios da la orden de que salgan, ¿no? Noé hace un acto sacerdotal. Si se acuerdan, ¿no? Que dijimos que todos estos mediadores tienen contribuciones como sacerdotes, reyes, profetas. Acá es en el capítulo 8, el verso 20, donde dice esto: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Quedamos que es un sacerdote, ¿no? El que ofrece sacrificios hacia Dios de parte del pueblo. Dice, fíjense, esto es bien interesante, dice acá el verso 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Génesis 8:20 al 21. Y también recuerdan, no sé si recuerdan que cuando hablamos de que no, de que Adán era rey, dijimos que era porque tenía dominio sobre las criaturas. Allá creo en el Génesis 2. Bueno, la realeza de Noé también la podemos ver en ese sentido, porque aquí dice, ¿no? En el capítulo 9, en el verso 2 dice, el temor y miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, dice, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. Bueno, aquí dice, en vuestra mano son entregados, ¿no? O sea, como que entrega, pues sigue habiendo, digamos, ese signo de pertenencia o de mayor dignidad sobre los animales, ¿no? De parte de Dios sobre Noé. O sea, no es al revés, no es como que el hombre valga igual que los animales, ¿no? Le dice, en vuestra mano son entregados en manos de ustedes. Dice, todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento. ¿Mantenimiento de quién? De ellos, de los humanos. No es al revés, que nosotros estamos para servirle a los animales, sino que es como un enfoque que les había comentado la otra vez, antropocéntrico, ¿no? Como si toda la creación pues gira en torno al ser humano. Entonces, por eso el ser humano en ese sentido tiene una dignidad distinta, tiene un dominio sobre los animales. Así como las legumbres y plantas verdes, dice, os lo he dado todo. Todo es para ellos. Es un regalo de Dios para ellos, para Noé y su familia. Y aquí viene una enseñanza, otra vez, la enseñanza que les decía. Fíjense cómo Dios está haciendo una alianza, o la está haciendo aquí en este momento, pero a pesar de eso no se le olvida la caída que tuvo Adán y Eva. ¿Por qué lo digo? Porque vuelvo a repetir, ¿no? Esta enseñanza acá en el Génesis 9:4 dice, y es la primera vez que se menciona explícitamente no comer sangre. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Por eso aquí adelante, bueno, en el siguiente versículo ahí no lo puse, pero dice, porque el hombre fue hecho a imagen, ¿no? Esa es la enseñanza. Por eso demandará la sangre. Entonces, ¿yo puedo comer animales? Sí. Nada más que el judío tenía que desangrarlos. Y esa sangre la ponían en el altar, pero no podía comérsela. ¿Vale? Eso es lo que tenían que hacer. Adán fue profeta, sí, porque era un pregonero de justicia. Él hablaba, ¿no? Y muy probablemente estaba ahí predicando para que se salvara la gente. Y pues, sabemos que un profeta es el que habla en nombre de Dios. Por eso lo dice aquí San Pedro, ahí en la segunda carta de Pedro, en el Nuevo Testamento lo dice. Ahí en el capítulo 2, verso 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, es decir, lo salvó, pregonero de justicia le llaman, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Eh, Otra característica que se habla mucho de los mediadores es que son herederos. Y lo voy a decir también con Abraham, con David, ¿no?
con Jesús incluso, que nos deja como herederos. O sea, nosotros cuando pasamos a ser bautizados somos herederos. Acá en Hebreos 7:11, también San Pablo menciona un poco la historia de Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Dice, y fue hecho heredero de la justicia que vive por la fe, ¿no? Entonces también se le menciona como un heredero a Noé. Y ya pasando, o centrándonos más en los versículos específicos, donde ahí se ve que ya Dios hace el pacto con Noé, son estos. En el capítulo 9, verso 8, dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos, ya llegaron a tierra firme, ¿no? Ya hicieron el sacrificio, aquí se ve en la imagen. Dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Ahí comenzamos, ¿no? De nuevo el pacto. Dice, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Repite, estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Ajá, le estaba leyendo Sí. el verso 11, que dice así, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Por siglos perpetuos, dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y así es como Dios dibuja un arco iris en señal de pacto, como una señal, ¿no? Les dejo. Y ahí pues toda la gente me imagino bien contenta, sintiéndose los más triunfadores porque ellos sobrevivieron, que la verdad sobrevivieron gracias a Noé, ¿no? Porque Dios puso su mirada en Noé. Normalmente eso hace Dios. Cuando bendice a una persona, dice a ti y a toda tu familia, no nada más a ti, ¿no? O sea, entonces va a repoblar Noé con su familia, la gente salvada. Acá en los siguientes versículos, bueno, reitera la misma alianza con Noé, dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, dice. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces, aquí hay un paralelismo que está interesante, que es este. Cuando Dios dice esto, este relato dice, entonces habló Dios Noé diciendo, sal del arca tú, fue cuando dio la indicación de que salían del arca, y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Dice, todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, dice, sacarás contigo. Y esta frase que puse en rojo es muy similar a la que lo que le dijo a Adán, ¿no? Dice, vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Aquí lo repite en el capítulo 9, se lo dice a Noé, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Fíjense cómo hay una bendición y después dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y aquí lo repite en el verso 17, dice, mas vosotros fructificad y multiplicados, procurad abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Y eso es, fíjense cómo todos estos elementos que puse en colores se parecen mucho a lo que le dice Dios a Adán en el Génesis 1:27, ¿no? Dice acá, Dios creó al hombre a imagen de su semejanza, varón y hembra los creó, y los bendijo, ¿no? Hay una bendición primero y después fructifíquense y multiplíquense. No es al revés, no es que primero tengo hijos y ya después me caso, ¿no? Que aunque muchos lo hacen así, lo ideal es primero la bendición y ya después te multiplicas, ¿no? Fructificas. Entonces, ¿qué no quiere decir este paralelismo? Fíjense acá, y dice lo mismo, ¿no? Les dice, la acción dice a Adán, ¿no? Sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves, y comienza a narrar como las criaturas, como arriba, ¿no? Le dice a Noé. Entonces, así como Adán tiene dominio sobre la creación, sobre las criaturas al menos, Noé también. ¿Qué significa esto? Que Noé es el nuevo Adán.
Es decir, hay un reseteo de la humanidad, pero ahora es Noé el que es el patriarca, por así decirlo, ¿no? De la humanidad. Dentro del Nuevo Testamento mm, se cita Noé, sí, los apóstoles lo hacen. Ya lo mencioné aquí algunas notas en donde hace esto San Pedro, San Pablo y con los hebreos. Y hay otro paralelismo, por ejemplo, del arca de Noé con la iglesia o con la salvación. La iglesia, como ya sabemos, es una institución que deja Cristo y les dice vayan y bauticen a todos. Por eso allá en Primera de Pedro 3:20 compara, ¿no?, la salvación de Noé con el bautismo que ahora nos salva. O sea que es figura de eso. Si por aguas, ¿no?, en un arca fueron salvados, dicho de paso, también el arca es una figura de lo que es la iglesia, porque por eso enseña el católico que dentro de la iglesia hay una salvación más segura que si estás fuera de ella, ¿no? Y digo más porque fuera de la iglesia puede ser que te salves, pero es mucho más probable que si te conduces en la verdad, que es donde está o sea, en la iglesia está la verdad, según San Pablo, allá en Efesios 3:10, 3:20, también lo dice, ¿no? Que la iglesia es donde está la verdad. O sea, si te conduces en la verdad, pues claro que es más fácil. Eso no es garantía de que si eres católico ya eres salvo completamente, ¿no? Claro que no. También hay católicos que no caminan conforme a la verdad. Pero también hay protestantes, ¿no?, que por ignorancia, a lo mejor por no conocer la doctrina católica, no saben que aquí está la plenitud de la salvación. Pero bueno, el arca representaría eso. Dice acá por eso, dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, dice, ay, perdón, ajá. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, fíjense, fueron salvadas por agua. Ahora dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ¿sale? Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, vean la conexión que hace San Pedro, o la tipología que hace con el arca, ¿no?, con las aguas del diluvio. También, el mismo Jesucristo retoma el diluvio y lo compara con su venida. Fíjense allá en Mateo 24:37, ¿qué dice Jesús? Acuérdense que Mateo 24, les encanta a los protestantes citar Mateo 24. No, que cuándo va a ser el fin del mundo, Mateo 24 y Apocalipsis, ¿no? Que cuándo va a llegar Jesús, el Mateo 24, ¿no? Que el rapto secreto y nos van a arrebatar, Mateo 24, ¿no? Y para todo Mateo 24, ¿no? Para meter, ¿no?, como cierto alarmismo, ¿no?, a la gente e invitarlos o forzarlos, de alguna manera manipular a la gente para entrar a este tipo de sectas, ¿no? Entonces acá Jesús menciona en el verso 37, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que va a ser a lo mejor un día como cualquier otro, donde vamos a hacer cosas de nuestra rutina, y así como el diluvio de repente llegó y destruyó, la venida del hombre va a ser así repentina, sin que nadie lo sepa, ¿no? Aunque hay protestantes que dicen que ya saben para cuándo va a ser, ya te establecieron fecha. Por ahí vi un pastor muy popular ahí en YouTube que andaba diciendo que en este octubre, y pues bueno, llevan diciéndolo cuánto tiempo, 2000 años desde que Cristo vino y nunca ocurre la famosa venida. Y no es que no vaya a ocurrir, sí va a ocurrir. Aquí el tema es que se supone que nadie lo sabe, ¿no? O sea, entonces es algo que solo Dios sabe. No tenemos por qué andar divulgando en qué fecha va a llegar. Entonces esa es la figura del diluvio con la venida. Algo interesante aquí que se menciona es que cuando se habla de Noé al principio de este relato, allá en Noé, Noé, dice aquí, Noé, varón justo, acá en Génesis 6:9. Dice, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. No sé si se acuerdan, esa expresión de con Dios caminó, también se remonta a Adán, ¿se acuerdan, no? Que Dios caminaba con Adán en el Edén. Algo parecido, digamos que es figura, o sea, Adán de Noé también, pero aquí lo que quiere decir es que Dios tenía una muy buena relación con Noé, dice perfecto en sus generaciones. Y nos recuerda, ¿no?, que, por ejemplo, ahí en segunda de Pedro 2:5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que agradó a Noé, guardó a Noé, perdón, pregonero de justicia, es lo que leía hace rato, dice, con otras 7 personas trayendo un diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué quiero decir esto? Que mientras Noé viene con generaciones, por así, bueno, así lo menciona aquí la Biblia, generaciones perfectas o de un buen linaje,
hay una contraparte, hay otra, el resto son generaciones de impíos, ¿no? Por eso también hace ese énfasis San Pedro. Fíjense cómo va la simiente, ¿eh? Desde Adán pues va viniendo la simiente que va a destruir a la serpiente, ¿no? Acuérdense que nunca hay que desconectarnos desde el Génesis. Entonces, San Pedro, por eso predica, allá en Hechos 2:40, dice, con muchas otras palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación o de esta perversa generación. O sea, que para ser salvos, ¿no? Hay que unirnos a Cristo, hay que bautizarnos o hay que unirnos a esa simiente que viene desde el Génesis para apartarnos de una generación perversa. De ahí esa conexión de la expresión de por qué no es de una generación, pero es perfecto en generaciones, ¿no? Porque muy posiblemente se refiere a esa simiente que viene, de la que nos prometió Dios, que va a dar origen, ¿no? A todo esto, o sea que nos tenemos que apartar de la generación perversa, que es la opuesta, ¿no? Esta simiente de la que venimos hablando. Y como todas las alianzas, tiene una caída, ¿no? Entonces, la caída de Noé, ¿cómo fue? Y nada más rápido, el relato es así de que allá en el capítulo 10, creo es, no me acuerdo si estoy en el 9, cuando ya pasa esta alianza, ya pasa lo del arco iris, mencionan una historia interesante en donde Noé, ya ven que tiene 3 hijos. Son se llama Cam, Sem y Jafet. Y estos 3, encuentran a su papá, se habían emborrachado, lo ven desnudo y no sé si Noé, es una historia un poco extraña, pero se alude a que Noé se sintió deshonrado porque se burlaron de él y hay una maldición de por medio. Lo que quiero que vean y cómo es la conexión y comparen cómo la caída de Adán se parece en algunos puntos a la caída de Noé dentro de esta alianza. Por ejemplo, en la de Adán se consumió un fruto, ¿no? Se tomó de su fruto y comió. Y ahí fue donde ocurrió esto. Y se dio también a su marido, Eva, el cual comió así como ella. Comieron de un fruto. Y de Noé también se menciona algo de un fruto. Dice, plantó una viña y bebió del vino y se embriagó, ¿no? Ese, digamos, fue el error de Noé, embriagarse, ponerse ebrio. Y dice, y estaba descubierto en medio de su tienda. Otra cosa interesante es que hay una desnudez de por medio. Allá con Adán, dice, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y acá, dice, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, o sea, eso hicieron los hermanos de Cam, Sem y Jafet. Dice, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Otra cosa es que hay una vergüenza de por medio. Dice, oí tu voz, dice Adán, ¿no? Del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí algo parecido ocurre de que Noé se da cuenta de que lo vieron desnudo. Dice, ¿no? Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le habían hecho su hijo más joven. Y hay una maldición en ambos casos. Por ejemplo, hay una maldición en el Génesis 3 que da a Dios, ¿no? Dice, maldita serás entre todas las bestias, le dice a la serpiente. Maldita será la tierra por tu causa. Y aquí la maldición es de parte de Noé hacia Canaán. Y esto es un poco extraño, la verdad es que hay como un debate en eso, porque en sí, quien deshonró, por así decirlo, el primero fue Cam, el hijo Cam. Y el hijo de Cam, uno de ellos es Canaán. Entonces, es algo que aún puede debatirse por qué Noé maldice a Canaán y no directamente a Cam, ¿no? Es decir, a su descendencia de Cam. A pesar de que Cam fue el que hizo todo esto, ¿no? El que vio su desnudez junto con sus hermanos. Entonces, eh, algo que quiero que también vean es esta cuestión del Edén. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay una, que hay un, que hay una figura, ¿no? Del Edén. Primero, el Edén lo vemos aquí o lo conocemos como con Adán y Eva, el jardín, el encuentro con Dios que tienen ahí. Con Noé, hagan de cuenta que agarró al Edén y lo metió en una barca. Ese sería el Edén flotante, ¿no? Con Moisés ocurre algo parecido. Hay un encuentro, ¿dónde hacen el encuentro con Dios? En el tabernáculo, ¿no? La tienda esta, móvil. Sería un Edén ambulante, porque como estaban en el Sinaí, partieron a la tierra prometida, esta tienda ellos la cargaban, la desarmaban y luego la volvían a armar los levitas. También ahí es el encuentro con Dios. Y hay un punto en la historia con la alianza con David, donde su hijo Salomón hace un templo, y ya podríamos decir que es un Edén fijo, que es el templo de Jerusalén. Y aquí es ahora el encuentro con Dios.
Entonces, eso representaría el Edén, ¿no? En estas alianzas, de las cuales algunas ya las hemos hablado, más adelante vamos a continuar hablando de esto, pero de una vez les adelanto, ¿no? Esta parte. Hay algo bien interesante del por qué creeríamos también o tendríamos buenas razones para decir que el arca de Noé eh, es un templo. Por ejemplo, es la construcción. Ah, aquí hay algo interesante que dice el Génesis 6:16 dentro de las indicaciones que dio Dios para hacer el arca a Noé. Dice acá, ¿no? Una ventana al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso abajo, segundo y tercero. Fíjense que el arca tiene 3 pisos, que es una característica. Y curiosamente, allá en Primera de Reyes, cuando se habla del templo que hace Salomón, que es la comparación que yo les hacía, dice el aposento de abajo era de 5 codos. A ver, aquí habla de las medidas. El de en medio sería el segundo, de 6 codos de ancho. El tercero, de 7 codos. Entonces, también aquí en las cámaras laterales del templo había también 3 pisos, que es curioso, ¿no? Que también había 3 pisos en el arca. Esos 3 pisos son estos que acá les pongo en la izquierda. Aquí donde está esta foto bueno, esta figura del templo de Salomón. No sé si se alcance a ver, pero aquí esto que señalo aquí al costado, este de acá arriba, el del medio y el de hasta abajo, son las cámaras a las que se refiere. Eh, Moisés guardaba animales o guardaba la creación, y acá Salomón lo que guardaba eran tesoros que había heredado de su padre, ¿no? De este David, y tesoros que tenía él. También Ezequiel nos menciona el templo, nos lo describe, el templo de Salomón, y dice lo mismo. Habla de las cámaras laterales, dice estaban sobrepuestas unas con otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, ¿no? Menciona la organización que tenía el templo, que es también de 3 niveles. Y aquí les pongo la imagen. Del lado izquierdo es el templo de Salomón, y estos son los famosos 7 codos y 5 codos, son las 3 cámaras donde guardaba ahí los tesoros. Salomón. Y aquí está una imagen interna de lo que sería el arca con un corte transversal. Y también tiene, ¿no? Aquí los 3 niveles que se mencionan. Y bueno, este viaje que hemos hecho de la historia bíblica, tenemos primero a Adán, ¿no? En los 3 primeros capítulos del Génesis se menciona. Y la historia de Noé comienza a partir del capítulo 6, 7, 8 y 9. Y de Noé sigue después la historia de Abraham. Pero entre cada uno, entre una alianza y otra, entre Adán y Noé, hay una similitud, ¿no? Con la distancia que hay entre Noé y Abraham, que es una rebelión. Fíjense aquí, hay una rebelión de poligamia. Los hijos de Adán, pues se comienzan a multiplicar y comienzan a tomar varias mujeres, y comienza a haber poligamia y perversión. Entonces, ¿qué hace Dios ante esta rebelión? Eh, Manda un diluvio. Fíjense que entre Noé y Abraham también hubo otra rebelión, pero esa es la Torre de Babel, la historia de la Torre de Babel. Entonces, al primer evento, Dios manda un diluvio, y ante la otra rebelión, Dios manda la confusión de lengua. Lo que quiero que vean es cómo Dios siempre tiene una relación con la humanidad. La tuvo con Adán, y cuando se corrompe, Dios se mete, ¿no? Y establece después una alianza con Noé. Vuelve a haber una corrupción de la humanidad y Dios vuelve a entrar, ¿no? Y manda una confusión de lengua. Y ya después viene la historia de Abraham. Entonces, con esto ya entraríamos, ¿no? A la introducción de lo que es la historia de Abraham. Todavía perdón, hay tiempo para hacer una breve introducción. Voy a finalizar eh, un poco antes de las 8:30 para que haya tiempo de preguntas y respuestas. Pero sí, voy a comenzar a hacer esta introducción. O no sé si hasta este punto alguien quiera comentar algo o compartir. eh, o no sé, algún comentario que quieran hacer, alguna duda, alguna observación. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Nosotros todo bien. Sí, sí, si no hay preguntas, yo creo que hay que seguirle con la alianza de ya de Abraham, ¿no? Para Sí. que, para que ya ahorita entrando de nuevo, ya Ajá, sea así preguntas y respuestas o comentarios incluso, va. ¿no? Dale. Bueno, pues aquí mencionar cómo partimos. Eh, Esta historia es más larga, porque con Abraham ocurrieron varias cosas muy interesantes. Eh, Aquí
Bueno, aquí puse de imagen la historia que todos ya conocemos. Es ya la consumación pues, de la alianza con Abraham, que comienza con Abraham, pero la plenitud se alcanza con Isaac, con su hijo. Qué curioso, ¿no? Que también algo parecido pasa con David y consuma el templo Salomón, su hijo. Y qué curioso que con Cristo, ¿no? Comenzó la alianza con Dios, pero la finalidad es su hijo, Cristo, ¿no? Hay una consumación ahí de la alianza. Entonces, noten todos estos paralelismos, estas figuras que comenzamos a ver. Entonces, en el Nuevo Testamento no se le hace pues la tipología directamente a Jesús con Abraham, pero sí con Isaac, y la vamos a ver. Más bien, Abraham es figura, o pasó a ser figura, de lo que sería Dios Padre. Y el hijo, ¿no? El que mandó a su hijo, que es Isaac, sería figura de lo que es Cristo. ¿Vale? Entonces, primero, decir que esta historia comienza en el capítulo 12 del Génesis. Dice acá que Dios, pues como ya saben, corrupción otra vez está este caos, ¿no? Y Dios decide, pues, alinear al pueblo. Y dice, a ver. Entonces aquí comienza la historia de Abraham. Abraham era un caldeo, se llaman así, de una zona de por que es lo que es ahorita Irak. La zona de Irak, de ahí era Abraham, era iraquí, ¿no? Bueno, digo en estos tiempos, lo podría decir, de esa zona. Y se fija sus ojos Dios en Abraham. ¿Por qué? Porque lo encuentra justo, encuentra que halló gracia en él, era un buen hombre, y le dice, bueno, le habla a Abraham, y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí comienzan unas promesas, y ahí pongamos atención, porque las voy a recalcar. En el verso 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Acá dice el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren lo maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí subrayé tres cosas importantes que vamos a explicar. ¿Por qué? Porque esta alianza que va a hacer con Abraham la vamos a dividir en tres partes, ¿sale? Aquí lo voy a poner como tres alianzas con Abraham. También pueden verlo como una sola alianza dividida en tres partes. Hay promesas. La primera, una nación grande, es decir, mucha gente, muchos hijos va a tener, muchos descendientes que van a surgir de Abraham. A eso se refiere con nación grande. La segunda dice engrandeceré tu nombre. Esta frase de engrandecer tu nombre es como decir, serás reconocido por generación en generación. Eh, es como decir, ¿no? Como le dijeron a María, te llamarán las generaciones bienaventurada, ¿no? Allá en Lucas 1. Algo parecido es, ¿no? Porque digo que es algo parecido porque normalmente esta frase se asocia con los reyes. Los reyes son los que tienen un nombre grande, un nombre conocido. Entonces, en ese sentido, se podría decir que también Abraham tiene pues una realeza reconocida por Dios. Engrandeceré tu nombre, le dice. Y la tercera es, prometo una bendición a esa descendencia. A partir de ahí, todas las naciones serán benditas a partir de ti. Entonces aquí por eso lo dividí en estas tres partes, que es la primera alianza, la segunda y la tercera. Las vamos a mencionar así dentro de lo que es la alianza con Abraham. O la primera parte, segunda parte y la tercera parte de la alianza. ¿Vale? Entonces aquí, ¿cómo ocurrió esto? Vamos a encontrar también, acuérdense, ciertas conexiones de Abraham, sobre todo con Cristo. Nos van a recordar a Cristo. Entonces acá se menciona en el siguiente capítulo, ahí en Génesis 13, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Lot, si se acuerdan, es su sobrino de Abraham. Entonces, ahí tuvieron un disgusto y se habían apartado. Dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y al occidente. Vuelve a prometer, ¿no? O sea, Dios le menciona, porque toda la tierra que ves la daré a ti. Dice, la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, dice, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar, aquí dice el lugar, Mamre, y que está en Hebrón, dice, y edificó allí altar a Jehová. Eso que les recuerda que Abraham es sacerdote, ¿no? O tiene una función sacerdotal ahí, dentro de ese contexto.
Pero esta frase que subrayé en azul tiene que ver con la primera parte de la alianza, ¿no? Dice, quedamos que la primera parte era una nación grande. Entonces, si va a ser una nación numerosa, obviamente le tiene que dar un espacio muy grande. Es la conexión, ¿no? Para cumplir la primera parte de la alianza. Un pueblo grande, bueno, te doy una tierra muy grande. Sería eso, ¿no? Entonces, esto es parte de la primera alianza. Requiere una nación grande. Y es curioso porque resulta que Lot se mete en problemas, ¿no? Hay una batalla por ahí que tuvo y Abraham rescata a Lot, tienen una batalla, salen victoriosos, pero en el camino de regreso se topa con un hombre, que ya lo mencioné, no voy a tener tampoco tanto, que es Melquisedec. Y dice acá que Melquisedec, dice, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, ¿no? Dice, y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, esta narración de este ser, Melquisedec, San Pablo la retoma. Hagan de cuenta que retoma este texto que les puse al principio ahorita, y allá en Hebreos 7:1, 3, hagan de cuenta que ahí lo pone San Pablo, pero lo explica, ¿no? A la luz del Nuevo Testamento. Por eso en Hebreos 7:1 dice porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Rey de justicia. Fíjense esos títulos que tiene Melquisedec. Y también rey de Salem. Salem es el nombre antiguo que tenía Jerusalén. ¿Vale? Eso no lo olviden. Porque voy a retomar en un salmo donde se habla de Salem cuando hablemos de la alianza con David y por qué también Melquisedec tenía un vínculo con David, de algún modo, porque pertenecían al mismo lugar, ¿no? Dice, esto es rey de paz, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Eso qué significa estos títulos? Rey de paz, rey de justicia, rey de Salem, y que no tiene ni principio ni fin, dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Que Jesús también es sacerdote, rey de paz, rey de justicia, y Jesús no tiene principio ni fin, a eso se refiere. O sea que si no tiene principio ni fin, es porque es Dios, es eterno. Por eso lo compara, ¿no? Con Melquisedec. Y por eso allá en Mateo 26:26, donde se habla de la última cena, se retoman otros elementos pues similares, que ya los hablé en la Eucaristía, cuando Jesús toma pan y vino y los bendice, ¿no? Igual que Melquisedec hace esto, ofrece esto cuando está con Abraham. Y acá dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, ¿no? Es lo que decimos aquí, y bendijo, como Melquisedec dice, sacó pan y vino y le bendijo, dio gracias. Entonces, esta es la conexión que tiene Cristo con este misterioso Melquisedec, ¿no? Por el cual se topa Abraham. Y Abraham dice ahí que le dio diezmos de todo. Y bueno, acá en Hebreos, también esto ya lo hemos hablado, en Hebreos 7:11 vuelve a retomar esta comparación con Melquisedec y compara, ¿no? Jesús, San Pablo pues a Jesús con esta persona. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, había ya un sacerdocio establecido, que más adelante voy a hablar del origen de este sacerdocio cuando veamos la alianza con Moisés, porque ahí es donde se establece este sacerdocio levítico. Dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, la antigua ley. Dice, ¿qué necesidad habría de que, aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Ahí compara, ¿no? A Jesús con Melquisedec. Es decir, el modo de Melquisedec es el mismo modo que de Cristo. Ya no es la orden levítica, es la orden de Melquisedec. Cristo es de esa orden. Dice que fue hallado según el orden de Aarón. Es decir, ya no es ese orden, porque cambiado el sacerdocio, ¿no? Entonces aquí quiero que vean cómo el sacerdote o la función sacerdotal es tan importante que hasta nuestros días la Iglesia Católica es la única que mantiene eh, muy en alto ese ministerio, el sacerdocio. Ninguna otra secta lo hace, ¿no? No reconocen el sacerdocio como actual. ¿Por qué tiene que haber sacerdotes? Por el simple hecho de que se debe seguir vigente o seguir ofreciendo el cuerpo de Cristo. Ahora en forma de pan y vino, claro. Al modo de Melquisedec se hace. Entonces hay un cambio en el sacerdocio, no hay una eliminación de los sacerdotes como se enseña, sino un cambio. Entonces dice, necesario es que haya también un cambio de ley, es decir, había una antigua ley, ahora hay una ley más actualizada, o es una ley perfeccionada. Y aquel de quien se dice esto, dice, es de otra tribu, del cual nadie sirvió en el altar. Pues sí, Jesús era de Judá, la tribu de Judá, de ellos nadie sirvió en el altar, porque la orden era que solo los levitas lo podían hacer.
aquí se vuelve a mencionar, y Pablo lo dice varias veces, que es un manifiesto hacia semejanza de Melquisedec, ¿no? Retoma o menciona mucho a Melquisedec, lo compara. Y qué curioso que se lo escribe a los hebreos. ¿Por qué no les habla así a otros? Solo a los hebreos. Ah, bueno, pues porque justamente los hebreos son judíos que conocen perfectamente a qué se refiere con el sacerdocio levita. Y por eso Pablo insiste. Miren, es como Melquisedec, no se confundan, no es como los levitas. Y hace mucho esa comparación de Jesús con Melquisedec. Por eso dice que era abrogado el mandamiento anterior, es decir, la antigua alianza, y ahora Jesús es hecho un fiador de un mejor pacto que el anterior. ¿Sale? A eso se refiere. Entonces, quedamos en esto, que Dios promete a Abraham, vamos a regresar a la alianza con Abraham, nació una nación grande. Y también otra vez se le menciona, ¿no?, como heredero a Abraham. Ya vimos que a los otros mediadores también se les menciona como herederos. ¿Dónde se lo dice? Allá en Génesis 15, en el verso 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Se le vuelve a repetir, a decir que su descendencia es numerosa, es la primera parte, ¿no? Dijimos de la alianza. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra, ¿no? Se hace heredero. Y aquí ocurre algo bien curioso. ¿Cómo le hacemos para que, ¿no?, haya una señal de que de verdad Dios va a dar esta promesa a Abraham? Y como ya se imaginarán, ¿no? Para una alianza debe haber un sacrificio. Entonces, dice acá, bueno, acá se menciona, ¿no?, que Abraham es heredero. Dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que lo he de heredar? O sea, como que quiere una garantía a Abraham, ¿no? Y le contesta a Dios. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Había que cortarlos. Dice, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, dice. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces esto le llaman alianza por las mitades. Y esto parece extraño, ¿no? Porque imagínense, pónganse en el lugar de Abraham. Digo, no es extraño para el judío, que está familiarizado con estos ritos. Pero, o sea, Abraham quiere garantías y Dios le dice, tráeme estos animales y pártelos por la mitad, ¿no? Y tenía que pasar en medio de ellos a Abraham. ¿Qué le quiere decir Dios con esto? Para empezar, si hay un sacrificio es porque está sellándose una alianza, ¿no? Un pacto, o parte de este pacto que está haciendo con Abraham. La primera parte de la nación grande que le hace, o sea, lo hace que mire las estrellas, eh, y esa es la manera en la cual Dios promete a través de ese sacrificio. ¿Cómo podemos saber qué significa este sacrificio? Bueno, nos puede dar luz Jeremías. Allá en Jeremías 34, curiosamente se menciona esto. ¿Qué quiere decir esto de partir animales? Bueno, pues en primera es un sacrificio. Y es una manera de decir, si rompo mi pacto, Dios le está diciendo, o alguien rompe la alianza, que yo sea partido como estos animales, ¿no? Es una manera de jurar, hacer un juramento. Acuérdense que una alianza es un juramento para hacer un vínculo familiar. Por eso allá en Jeremías 34 dice esto, en el verso 18, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, eso dice Dios, ¿no?, que no han llevado a efecto a las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes, dice, el becerro y pasando por medio de ella, a los príncipes de Judá y a todos los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes, y a todo pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, ¿no? Entonces dice que los va a entregar a todos los que formaron parte de ese pacto. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Quedamos entonces que este pacto es como una promesa, un juramento que hacen, y eso significa. Este ritual significa que caería muerto como esos animales en caso de romperse el compromiso. ¿Vale? Y aquí dice, ¿no?, ya más formalmente. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham. Aquí está el versículo específico, ¿no?, donde habla de un pacto con Abraham.
acá en Génesis 15:18, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Acuérdense que le prometió una descendencia numerosa. Entonces le da esa tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los eneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Entonces acuérdense, ¿no? De eso. Y curiosamente los jebuseos vamos a hablar más adelante que hablemos de la alianza con David, porque los jebuseos habían tomado Jerusalén y y ahí David la recupera. Y ahí es donde decide llevar el arca, ¿no? Pero eso acuérdense, ¿no? Es la tierra que se le da a Abraham. ¿Sale? Entonces la primera alianza ya se estaría cubriendo, la primera parte de la alianza. Y como es normal, siempre hubo una caída, ¿no? De la alianza. O sea, se cumple un pacto y después hay una caída. O sea, como que no cumple, pues, la novia, por así decirlo. Dios, si se dan cuenta, Dios nunca falla, pero siempre falla, ¿no? La otra parte del pacto. ¿Cómo fue esa caída? Allá en Génesis 15:4. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Acuérdense de eso, porque esa frase se la dijo a Abraham, Dios, un hijo te heredará. Y allá en Génesis 16, Sarai, su mujer de Abraham, no le daba hijos. O sea, fíjense qué problema estaba, o bueno, en qué incertidumbre estaba Abraham. Y muy probablemente Dios lo hacía para probar la fe de Abraham. Le prometió una nación grande, pero Abraham y Sara, su esposa, ya estaban grandes y no tenían hijos. Y no tenían hijos, y no tenían hijos. Entonces se desanima a Abraham. Dice, yo creo que, como que siente, ¿no? Que Dios no va a cumplir su promesa. Y Sarai, su mujer de Abraham, no le daba hijos, dice acá. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y resulta que la legislación en aquel tiempo era que los hijos de las esclavas pasaban a ser hijos del amo, ¿no? Del dueño. Entonces, según Sarai, decía, si tiene hijos mi esclava contigo, son como mis hijos. Y así es como se cumplirá la promesa de Dios. Ya tendremos muchos hijos, la familia numerosa. Entonces, porque ella aseguraba que Dios había hecho estéril. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y siempre que hay poligamia en la Biblia, o casi siempre, siempre hay problemas. Y es que Abraham le trajo esos problemas, por tener dos mujeres. Y aquí hay un paralelismo, vean cómo hay un paralelismo de Abraham con Adán. Dice, Eva da el fruto prohibido a Adán, ¿no? Y ahora Sarai, su mujer, también hace eso. Le presenta eso a Abraham, pues la caída, ¿no? De la alianza, la tentación. Dice acá, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó Abraham el nombre de ese hijo, del hijo le dio Agar, se llama Ismael, que también tuvo un gran pueblo, una buena nación, no fue maldecido Ismael, pero Ismael no era el heredero, ¿no? Entonces lo que le dio le aclara. Y bueno, hasta aquí le voy a dejar. Quería mencionar un paralelismo, y no lo voy a leer todo, eso se lo quedan de tarea, porque cuando hablamos de esta situación que hay especial entre Sarai con su esclava egipcia, esta mujer, Agar, entonces hay una comparación que San Pablo toma para hablar de una alianza con otra. Dice, la antigua alianza es la esclava, no hay herencia ahí, porque dio a luz a Ismael que no era heredero. Pero la nueva herencia que nos trae Cristo es representada por la mujer de Abraham, que es Sarai, donde se hay promesas y se hay herencia. Entonces comienza a comparar allá con los Gálatas entre una mujer y otra. ¿Por qué hace eso San Pablo? Porque ¿qué les quiere decir a los Gálatas? Les quiere decir, miren, ustedes son hijos de la promesa, de la mujer de aquí, de este lado, de Cristo. No se dejen llevar por la antigua alianza porque los querían judaizar. Les estaban dando a entender o los estaban corrompiendo, diciéndoles que tenían que seguir la antigua alianza, ¿no? Para salvarse. Primero eso, para seguir a Cristo. Y Pablo les dice, no, nosotros somos hijos de esta mujer, de la nueva alianza, Sara. Aquí sí están las promesas. Nuestra alianza ya está renovada, está perfeccionada con Cristo. No es necesario ser judaizante, ¿no? Ser judío. Entonces, eso es en resumen, ¿no? Lo que habla de esto. Por aquí se menciona, por eso se menciona. Estas mujeres son los dos pactos, dice San Pablo, ¿no? A los Gálatas. Entonces es algo que ya lo iremos viendo con calma, ¿sale? Pero son conexiones que quiero que hagan para que el día de mañana que lean a los Gálatas, ustedes se acuerden y digan, ah, pues con razón está hablando de la alianza que hizo con Abraham
y ya no sea tan desconectado el Evangelio, las cartas de San Pablo, con el Antiguo Testamento, porque a veces por no conocer este tema de las alianzas, no relacionamos a qué se refiere San Pablo, a qué se refiere San Pedro. Pero bueno, ellos como son judíos, pues ya lo saben, ¿no? Pero de este lado, yo por eso siempre les recomiendo mucho eh, que cuando leamos la Biblia, la otra vez que me preguntaban, es leer una buena guía, católica obviamente, Ajá. para no entrar en confusiones. Y, y a mí se me hizo muy bueno y muy didáctico leerlo de esta manera, porque es como si leyeras la misma historia, pero con diferentes actores, ¿no? Siempre es un mediador, ¿no? Y siempre hay una alianza. Y la Biblia trata de eso, de una historia en la cual Dios todo el tiempo quiere reconciliar a la humanidad, quiere volver. Entonces, pues por eso es bueno comparar, ¿no? Los paralelos que hay entre una y otra alianza. Sí, yo creo que la clave va a estar, ¿sabes qué? Que profundicemos sobre el libro que nos mandaste. Yo lo comencé a leer, Sí, ¿sabes? El libro que nos mandaste del autor que mencionabas. Bueno, nos enviaste el PDF. ujú, Yo sí, creo, yo creo que algunos no lo tienen. Isabel lo debe de tener, Erika también. Diana no creo que lo haya recibido, ni María Cristina, ni las demás que entraron después. Pero nosotros sí lo recibimos, ese hay que leerlo, sí, Isabel y Erika, nosotros creo sí lo tenemos. Yo lo comencé a leer, pero ya no le di seguimiento, pero está buenísimo cuando empecé ujú, a leerlo. Y ahorita yo creo que conviene que lo volvamos a enviar, a ver quién gana. Si yo gano, Arely o Diego, ujú. para que lo envíe de Sí. volar al ¿Cuál chat. libro? ¿Cuál? El libro de los pactos, ¿no? ¿Cómo se La llama? Biblia paso a paso se llama. Ah, Ajá. Paso a paso. bien. Que lo mencionaste la semana pasada, Sí, el autor que era protestante, ¿no? sí, sí, y ahora es bien católico y curiosamente toda esa gente se hacen excelentes apologistas, ¿no? Porque pues conocen el terreno que caminaron y cuando conocen el catolicismo pues se enamoran y casi todos los protestantes que se convierten en el catolicismo se enamoran mucho de la liturgia católica, de todo el simbolismo que hay en las misas, ¿no? Es algo que tienen en común la mayoría de ellos. Y se hacen fervientes defensores, más que los católicos que somos de nacimiento, defensores del catolicismo, más ellos que nosotros muchas veces, ¿no? Sí, más de los que nacimos en la Iglesia Católica, porque ellos Sí, conocen todas las trampas. Es sí, como claro. San Agustín. Claramente San Agustín platica Ujú. eso, que él se puso a estudiar precisamente para debatir con Los maniqueos. así, Ujú, sí, ujú. y con el padre ¿cómo se Con llama? el Con obispo. el obispo, ¿cómo se llama? Está ¿A Río? No, Su no, Río fue Jerónimo. con el obispo, su mentor, Crisóstomo. No. no, tiene un nombre así No. medio raro, el que era obispo de ahí de Milán, el obispo de Milán, que creo es padre de la iglesia, es doctor de la iglesia también, el obispo de Milán, y entonces él terminó ayudándole a convertirse, ¿sí? Le ayudó Ujú. a su conversión, aparte de que su mamá, ¿no? La mamá de San Agustín. Perdón, ¿no era San Ambrosio? San Ándale, Sí, Ambrosio. San Andrés. exactamente, sí, ese era. Sí. Entonces, pues se puso a estudiar precisamente para poderlo rebatir al último a él, pues, y a todos los demás de la Iglesia Católica, y resulta que se pegó Convirtió. a costa de que estuvo leyendo y leyendo, se enamoró ahora sí que de la doctrina de la Iglesia Católica, que es la doctrina de Jesucristo. Pues eso es lo que les pasa a los protestantes. Incluso algunos nacieron ya En el en el protestantismo. protestantismo, ¿no? Sí, Y al ponerse a estudiar a los padres de la Iglesia, pues ya se Convierte. convierten, pero fehacientemente, o sea, con un celo apostólico más grande que incluso del de nosotros que nacimos en la Iglesia Católica. Entonces, ese libro hay que leerlo cuando podamos, pues poco a poco. Yo sé que es complicado para muchos leer la Biblia, leer los libros que estamos mandando, pero bueno, va a llegar el momento en que vamos a tener hambre de leer. Así nos ha pasado a muchos, ¿no? Que ya Hambre de tenemos conocer, sí, ¿no? hambre de conocer y más, y ese va a ser el momento, pero hay que tener todas las herramientas, pues, para cuando nos surja esa motivación, ¿sale? Entonces, alguien que quiera participar,
que alguna aclaración, pregunta. Tenemos 2 minutos entre todos. Adelante, Dos adelante. entre todos. Bueno, es muy rápido. A lo mejor esto no tiene mucho que ver con lo de las alianzas. Me pareció muy interesante porque no lo conocía a profundidad. Pero justamente cuando empezó a hablar sobre Abraham, me acordé que alguna vez una persona católica no practicante estaba muy indignada porque platicábamos de la Biblia y me decía, es que no entiendo por qué Abraham, cuando si Dios ya lo había escogido y cuando pasaron por Egipto, por qué le dio a su mujer al faraón por miedo a que lo matara, porque fue algo así, ¿no? De que iban a pasar por ahí, le dijo a su mujer que pues como era una mujer hermosa, seguramente iban a querer llevársela al faraón. Bueno, la cuestión es de que Dios se enojó y castigó al faraón. Pero esta persona me decía, es que no puedo entender por qué hizo eso Abraham, si ya estaba, si Dios ya lo había, ya lo había como llamado, entonces yo no hubiera hecho eso, y así como muy indignado. Yo lo que le dije fue, bueno, al final pues somos seres humanos, y me hizo sentido lo que dijo Diego, que pues es cierto, Dios siempre cumple su alianza, y los que no cumplimos somos nosotros, ¿no? Porque somos imperfectos. Pero bueno, no sé si le di una buena respuesta, pero bueno, me acordé de esa parte, y lo que dijo Diego, pues sí es cierto, o sea, no, los seres humanos somos los que siempre rompemos esa alianza con Dios, ¿no? Ajá, nada más quiero hacer un comentario respecto a lo que dijiste. Creo que hay una confusión. Eso está en Génesis 12, y pasaron por Egipto, y para que no le robasen a su mujer, Abraham dijo que era su hermana, ¿no? O sea, entonces, creo que es por ahí la historia. Y dice acá, por ejemplo, te lo voy a leer, está en el versículo 15, dice, viéndola los oficiales del faraón, los cuales se la ponderaron, y la mujer fue llevada al palacio del faraón, ¿no? Dice acá, este trató bien, dice, trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, así ya menciona. Dice, pero Yahvé hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. O sea, Dios la protegió, ¿no? Entonces, hubo una mentira ahí que dijo Abraham, que dijo que era su hermano, para cuidarla y no la alejaran de ella. Algo así fue, ¿no? Pues sí, definitivamente yo creo que en parte es eso, ¿no? Que nosotros no confiamos completamente en Dios, aunque de pronto tengan, bueno, me decía esta persona, es que tuvo un encuentro con Dios, y si tienes un encuentro con Dios, entonces ya no eres la misma persona, y por lo tanto tienes que confiar en Él completamente. Y le decía, bueno, sí, pero al final somos seres humanos, y que estamos, lo que decía al principio Diego, ¿no? Que tenemos esa tendencia a la concupiscencia. A lo mejor no fue bueno, sí, el pecado de mentir, pero a lo mejor la no confianza completa de Dios, aunque al final Dios sí lo ayudó, ¿no? Pero lo puedes entender a partir de nuestra naturaleza humana, que es imperfecta. Pero hay personas que cuando, no sé, piensan que cuando tienes, o que un santo o alguien tiene un encuentro así muy fuerte con Dios, ya te vuelves así de la noche a la mañana como un santo, y que ya no tienes errores, y que ya no deberías pecar, y que ya no deberías, o sea, tienen como una idea un poco. Así es, y todo eso es, sí, así como dices, debe ser leído y analizado en el contexto en que estamos. Fíjense lo que les voy a leer aquí, lo que dice aquí, dice, acerca de lo que menciona Diana, a ver si esto te da otro norte, Diana, y a todos también, miren, en este caso de Abraham, ahí va, ahí les va, dice, este incidente, sin embargo, no es narrado aquí por casualidad, o sea, lo de Abraham y Sarai y los egipcios. Nos comunica a través de imágenes cosas importantes, o sea que sí es importante. Dios acaba de prometerle a Abraham una tierra, pero no le había dicho dónde ni cómo se la daría. Abraham pensó primero en Egipto, tierra rica por excelencia con su valle regado, tan distinto a las secas colinas de Palestina, y para salvar su vida no dudó en ceder su mujer al faraón. Ahí está una de las, si alcanzan a ver ahí uno de los motivos, dice, y para salvar su vida, ¿sí? Para salvar su vida Abraham
claro, pensando en él y pensando en la alianza que tenía que cumplir con Dios, según él, ¿no? Pensando de forma humana. No dudó en ceder a su mujer al faraón, pero dar la mujer era como establecer una alianza con el faraón, con Egipto. Ese fue el error, o sea, dejó de lado la alianza con Dios pensando que eso le iba a agradar. Entonces, la alianza ahora fue con el faraón. Ahí está la infidelidad de Abraham, ¿sí? Pero ese es el pensamiento que en el contexto de Abraham y Sarai, en ese tiempo, ese es el pensamiento. Por eso precisamente no entendemos cómo es de que Abraham pudo hacer eso, pero ese es uno de los motivos, dice, y el pueblo de Israel aprenderá más tarde a sus expensas de todo, que todo anda mal, cuando en vez de contentarse con la alianza con Dios, se busca la alianza con Egipto. Por otra, o sea, sí es condenable, sabemos que es condenable, pero precisamente por la forma de pensar en ese tiempo, pues sí, precisamente Abraham hizo eso, dice. Por otra parte, Sarai es su verdadera esposa, la mujer libre, que en el plan de Dios debe dar a luz al heredero de Abraham. Al querer actuar por su cuenta, Abraham, al querer actuar, en vez de esperar a la hora de Dios, Abraham lo estaba echando todo a perder. Ahí está. ¿Qué pasó también cuando quiso tener un hijo con la esclava? O sea, se dejó convencer y tuvo el hijo. O sea, por la desesperación y por no saber esperar, precisamente está echando todo a perder, como dice aquí, a perder. La bendición de Dios no irá a buscar a Abraham al país de los ricos. Para sus descendientes, Egipto no será más que la tierra de la esclavitud. Entonces ahí Abraham otra vez se volvió a meter en problemas y volvió a meter en problemas a todo el pueblo, ¿no? A todos nosotros, como dice Diego, no es que nosotros lo hayamos hecho, no es que hayamos cometido el error, somos herederos de ese error, pero ¿qué creen? Seguimos cometiendo esos mismos errores porque no nos podemos librar de la concupiscencia. Entonces, vámonos, jóvenes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por habernos permitido reunirnos esta tarde, como siempre, los jueves, para conocer más de tu palabra. Fortalecidos por tu luz, nos disponemos a realizar lo que tu Espíritu nos ha dado a conocer. Ahora, Señor, estamos un poco más preparados para vivir según tu voluntad. Y que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en la misión de anunciar hasta el fin de los siglos el Evangelio a toda la creación. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues Pues buenas muchas gracias, noches. buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Diego. Buenas Gracias, noches. Tomás. Que Buenas descanse. noches. Sí, Buenas igualmente, noches. buenas noches. Sofi, buenas noches. Buenas noches. Dios, Bueno, ante que todo. llegaste, Sofi. Luego, ahí voy a subir el video para que tengas completa la grabación. Está ¿Vale? silenciado. Está silenciado, Sofi. O Muy tú. bien. El libro, chicos, mándenlo otra vez, por favor. Ándale, ¿lo mandas, Diego? O a ver quién Sí, gana. A ver quién gana. Una, dos, Córranle a a ver ver quién si, gana. a ver si lo encuentro. aquí lo Gracias, tengo. buenas noches. Sí. Sale, buenas noches. Bye. Gracias, buenas noches. Como dice Adiós. San Dios Pablo, les bendiga. como dice San Pablo, en las cosas buenas sí tienen que competir todos. Órale. Sí. ¿Quién gana? Claro. ¿Quién es más bueno? Ándale, pues. Sale, Que sí, descansen, buenas noches, que Bye. descansen.